Bueno, muy buenos días. Desde ya un agradecimiento a los dueños, a la familia de Palmita. La verdad que es un claro ejemplo de lo que sucede con todos los productores agropecuarios argentinos, ¿no? Más allá de las escalas y los desafíos, mueven sus establecimientos con un corazón enorme, ¿no? Más allá de los valores, la misión. Quedó claro en ese video que hay mucho corazón puesto adentro de este establecimiento. Así que, insisto, y es extensivo a todos ustedes, ¿no? Así que, la verdad, gracias por abrirnos las puertas y felicitaciones. Yo voy a hablar de un desafío que tenemos por delante con la cadena de ganados y carnes y que está relacionado con el nuevo reglamento que ha aprobado la Unión Europea sobre el tema de deforestación, ¿sí? ¿Qué implica esto? La Unión Europea no va a comprar más distintos commodities, soja, carne, café, cacao, ¿sí? Aceite de palma, provenientes de zonas donde se haya producido deforestación. Quieren productos libres de deforestación. La Unión Europea, como bloque, como continente, ha hecho un cálculo que de todos los productos que ellos consumen internamente, representan aproximadamente el 10% de la deforestación mundial, ¿sí? Ese es el cálculo que ellos hacen. Ellos reconocen que tienen responsabilidad al consumir productos que vienen de zonas deforestadas. Dice, bueno, nosotros somos responsables, queremos empezar a revertir esta situación. Eso a nivel institucional. A nivel ciudadanos o a nivel consumidores, hay una fuerte presión de los consumidores para que esto sea así. O sea, este reglamento no se origina de la nada y de manera casual. Tienen una presión de la gente por, bueno, instalar la agenda ambiental y decir, nosotros queremos ser referentes en el tema ambiental y por eso jugamos e impulsamos que, por ejemplo, no queremos comprar carne o soja, otros productos, como le digo, provenientes de zonas de deforestación. Y fíjense, esto no queda acá solamente, esto no tiene retorno y todo hace pensar que más allá de los plazos y los tiempos, vayan incrementando sus exigencias hacia otros productos alimenticios, ¿sí? Quizás maíz, quizás otros productos que no quedaron contemplados en esta primer parte, y que vayan no solo por cuestiones que tienen que ver con la degradación forestal o la deforestación, que vayan por acciones ambientales negativas sobre otros ecosistemas, como pueden llegar a ser sabanas, humedales, ¿sí? No sé si les suena la famosa ley de humedales aquí en Argentina, pero fíjense, en distintos países de la Unión Europea están a favor de ir tras ese camino, ¿no? Ahora bien, deberíamos prestar atención a esta cuestión y sí, más allá de lo que se dice hoy y de la implicancia de China en nuestras exportaciones de carne, que haciendo un número redondo, 8 de cada 10 kilos se van para China, el mercado de la Unión Europea ha sido el mercado por el cual nosotros nos hemos hecho famosos en el mundo con respecto a ser uno de los proveedores de las mejores carnes del mundo, ¿sí? Hablemos de plata, de negocio, 500 millones de dólares si pensamos en tema carne y si le agregamos cueros, que también está contemplado en esta normativa, en esta reglamentación, habría que agregar 70 millones de dólares más, con lo cual, ¿tenemos que preocuparnos por estos? La respuesta es sí, obviamente que sí. Ahora, ¿qué implica el reglamento a grandes rasgos? Nosotros vamos a tener que poder garantizar a los importadores europeos que la carne que van a recibir de Argentina proviene de zonas en donde no ha habido deforestación, para lo cual va a ser necesario una geolocalización, para lo cual va a ser necesario una trazabilidad y para lo cual va a ser necesario encauzar todo esto dentro de nuestro marco legal, ¿sí? No sé si les suena ahí, por ejemplo, ley de bosques. Ahora, hoy se mostraban también, y lo dijo el presidente Grimberg, el tema de las ferias agroalimentarias y lo importante que es estar ahí. Y claro, yo les digo, hoy
hoy no va a alcanzar, esto es un poco el stand institucional del instituto en la feria de Anuga, la última feria de Anuga que se hizo en Europa, en donde obviamente hay degustación de carne argentina y se reúnen empresarios, gente interesada en nuestras carnes y preguntan, y bueno, ellos saben que es una de los mejores bifes de chorizo a nivel mundial, no tienen dudas. Pero las conversaciones que se van a dar de acá en adelante, en todas las ferias agroalimentarias, y particularmente las que se hacen en Europa, es, ¿ustedes garantizan sustentabilidad? El bife es exquisito, es cierto, es riquísimo, me lo devoro. Pero, ¿de dónde viene? ¿Han deforestado para producir este bife? ¿Sí? Ese va a ser el tenor de alguna de las conversaciones que van a empezar a oírse con fuerza en las ferias agroalimentarias. ¿Y por qué? Porque el reglamento de la Unión Europea, ¿a quién responsabiliza si se demuestra que la carne que se está comercializando allí proviene de una zona de deforestación? Responsabiliza a los importadores, a los operadores que de alguna manera son los que están vendiendo la carne allí en Europa, y la ley, el reglamento prevé desde castigos económicos importantes, ¿sí? Que hablan de porcentajes del monto de negocios anual de esos operadores, se les quita un porcentaje, hasta correrlos del sistema momentáneamente, ¿sí? Va a ser bastante estricto, con lo cual ellos tienen que presentar un sistema de diligencia debida, o debida diligencia, como se llama, como se presenta acá, que es lo siguiente: demostrar, bueno, demuéstrenme que este país efectivamente no tiene riesgo, ¿sí? Demuéstrenme que si hay algún riesgo mínimo, hay efectivamente alguna acción concreta para tratar de minimizarlo. Eso es a grandes rasgos y sin entrar en cuestiones muy técnicas, ¿a qué se refiere esto de la diligencia debida? ¿Cómo se va a controlar esto? La Unión Europea en el reglamento define como 3 niveles, ¿sí? Y dice, si un país es categorizado de riesgo alto, ¿sí? Bueno, ¿qué se le va a pedir dentro de esa diligencia debida? Que muestre la evidencia y que muestre las otras 2 cuestiones que yo les decía, que si hay riesgo, ¿cómo piensan eliminarlo? ¿Sí? Y va a haber, para aquellos que tienen alto riesgo, obviamente un mayor nivel de controles. Fíjense, un 9%, estamos hablando de los controles. Si el riesgo es bajo, que prácticamente sea imposible que en una zona haya un problema de deforestación o que sea un problema ocasional, se va a pedir esta cuestión de diligencia debida, solamente entregar el punto uno que yo les decía, que es la evidencia, y se va a hacer control solamente del 1% de los embarques, ¿sí? Y si estamos hablando de un riesgo estándar, que en principio parecería que la Unión Europea va a categorizar a los países como de riesgo estándar, se va a hablar de un 3% de controles en los embarques. Esto es lo que al día de hoy más o menos se conoce de cómo va a empezar a implementarse el reglamento. Ahora, ¿cuáles son los factores de riesgos, los factores a considerar, digamos, cuando hay que evaluar riesgo? ¿Sí? Obviamente la tasa de deforestación. Argentina es un país que está deforestando, ¿no? ¿En qué medida se están degradando sus bosques? Bueno, eso yo lo pongo en Argentina porque no es lo que nos compete, pero esto corre para todos los países. Este mismo tipo de análisis, ¿sí? Cuando la Unión Europea empiece a analizar y a revisar los papeles de los distintos países, va a ir sobre estos puntos, esencialmente. Si se deforesta o degrada o no, el índice de expansión de las actividades agropecuarias y las tendencias que vienen manifestándose. Si decimos, bueno, si la frontera agropecuaria avanza en determinada manera sobre tal lugar, sobre tal región fitogeográfica, bueno, esto van a tenerlo en cuenta. Los compromisos que pueda haber asumido el país en el marco de la Convención de Cambio Climático, eso es otro punto, y qué información aporta el país a nivel
gubernamental, a nivel privado, ONGs, todo esto la Unión Europea lo va a tener en cuenta. Si hay acuerdos, Argentina, Unión Europea o Argentina con alguno de los países miembros, disponibilidad de legislaciones nacionales en torno a cuidado del medio ambiente, la ley de bosques en el caso nuestro, si hay leyes vinculadas al tema de comunidades locales, comunidades aborígenes, eso también lo van a tener en cuenta. Y si hay sanciones o no impuestas al país o a los países por la ONU o la misma Unión Europea, ahí tenemos un beneficio porque no hemos sido sancionados en el caso nuestro. La gran pregunta es, ¿tenemos con qué hacer frente a esta historia? Yo les muestro un pequeño video y después les comento qué es este video. No sé si lo podemos pasar, Flavio. Video en donde se muestra que producimos de una manera natural y amigable con el medio ambiente, lo están empezando a ver con consumidores europeos. El presidente del IPCBA hablaba de campañas en Europa. Bueno, esto ya lo están empezando a ver en las redes sociales los consumidores europeos. Ahí hemos iniciado un trabajo y más allá de la promoción, hay que demostrar esta historia, ¿no? Es decir, bueno, no me sirve como importador europeo, poniéndose en el lugar de ellos, que me muestren un muy buen video, pero yo quiero ver si esto verdaderamente es así. Hablando de oportunidades, hay datos de la FAO que señalan que Argentina es uno de los principales países a nivel mundial que tiene mejores perspectivas de incrementar su producción de carne. Y fundamentalmente su producción de carne vinculada a sistemas pastoriles. Si se fijan ahí, hay en el listado un par de países, ¿sí? Que, bueno, pueden llegar a hacerlo, pero en base a la alimentación de grano, ¿no? Nosotros tenemos la ventaja de poder incrementar producción con sistemas pastoriles, dentro de todo con esquemas de costos menores. Y esto está en línea con esto. Argentina es, también documentado a través de papers o trabajos científicos, es uno de los 5 países con más superficie de pastizales naturales a nivel mundial, ¿sí? Australia, China, Estados Unidos, Brasil y Argentina, ¿sí? Lo hablábamos con Diego Vendersky anoche en el caso de la provincia de Corrientes. Bueno, un caso típico de mucho pastizal natural como para bueno, empezar a aprovechar esta historia como ventaja competitiva. Esto es un trabajo que quizás lo han visto, es de Aníbal Pordomingo, pero tiene que ver con lo que les vengo comentando, ¿no? La participación de forraje o de materia verde en todo lo que es la alimentación del ganado en Argentina sigue teniendo, y más allá del crecimiento de la suplementación o la alimentación con granos, sigue teniendo preponderancia cuando se trata de producir carne en nuestro país. Fíjense lo que implica la demanda de forraje para un novillo de 450 kilos pesos vivo, ¿sí? Cuando uno analiza en un plazo de 30 meses, solo estamos hablando de unos muy pocos meses con alimentación a grano, ¿no? Engorde corral. Y esto es algo que, insisto, más allá del crecimiento de suplementación, es algo que todavía Argentina sigue teniendo un perfil de base pastoril muy, muy importante. De cada kilo, para producir cada kilo, un 71% de la biomasa vegetal está aportada por pastizales naturales, un 21% por pasturas, praderas sembradas, y después el resto, lo que está en rojo es el maíz, pellets, ¿sí? Entonces todo el silaje. Seguimos hablando
de una ganadería pastoril con, obviamente, sin aplicación de anabólicos y con una muy baja carga de insumos, de fertilizantes, de agroquímicos. Eso, a nivel mundial, sigue siendo una ventaja competitiva importantísima. Siempre me preguntan si los productores están tomando conciencia del tema ambiental. Lo venimos conversando en el IPCBA, en las comisiones de trabajo. Yo les digo que sí, empiezan a preocuparse cada vez más y empiezan a interiorizarse y a capacitarse. En forma resumida, en forma muy resumida, esto lo ha presentado en algún momento Bongiovanni, ¿sí? De Rodolfo Bongiovanni del INTA, en el caso de cuando se presentó los resultados del frigorífico Logros, ¿sí? Producir 1 kilo de carne bovina implica una emisión del equivalente aproximado a 100 kilos de dióxido de carbono. Si se fijan, es uno de los alimentos con máxima emisión de dióxido de carbono. Ahora, ¿cómo está Argentina en este tema? En el caso de Logros, lo pongo como una empresa pionera que un poco empieza a marcar el camino, le dio una huella de carbono sensiblemente menor. ¿Sí? Como dice ahí, estamos hablando prácticamente de 1/4 del valor. Y esto está bueno que se empiece, primero, a generar conocimiento y obviamente a poder empezar a mostrarlo, ¿no? Y de manera científica o avalados con trabajo. Ahora, no nos quedemos tampoco con el tema emisiones. Nosotros tenemos la tarea de educar, y cuando digo educar digo a la gente, a los políticos, aquellos que toman decisiones, que tenemos que hacer notar que no es lo mismo hablar de una vaca o un animal vacuno en este caso, en forma aislada, en donde obviamente algunos van a decir sí, sus eructos, sus heces terminan con efectos de contaminación. No es lo mismo eso aislado que contemplarlo adentro de un sistema pastoril, ¿sí? Porque ahí es donde aparece la otra parte de la película o de la ecuación que está relacionado con la captación de carbono de los suelos y en definitiva acá tenemos que hablar de balance de carbono, ¿sí? Ahí el pionero que ha estado trabajando y demostrando esto es Ernesto Bigliso, es uno de los principales referentes del país, pero me parece bárbaro que dejemos en claro esto, ¿no? Hay que hablar de los sistemas ganaderos de Argentina porque de esa manera vamos a poder hablar del balance de carbono, de cuánto capturamos. Hay un trabajo que hizo Bigliso con Ricard y otros autores en donde demuestra que Argentina está muy bien posicionada cuando nos comparamos inclusive con países vecinos, países del Mercosur, cuando uno analiza la relación entre el carbono que se captura, que se secuestra en el suelo, que se captura con esa fascinante máquina que es la fotosíntesis y después pasa a la biomasa vegetal y después al carbono orgánico del suelo. Bueno, estamos muy bien posicionados entre lo que capturamos y lo que emitimos, ¿sí? Fíjense, esto es para mostrarlo así, sin ningún problema podemos decir, nosotros estamos muy bien desde este punto de vista. Y ahí también está la aclaración metodológica de esta cuestión. Si nosotros nos guiamos por lo que dice el panel intergubernamental de expertos, que obviamente siempre se manejan con metodologías que favorecen algunas producciones del hemisferio norte, bueno, también necesitamos que organismos de ciencia y tecnología de nuestro país, el INTA, CONICET y universidades, pongan todo lo que hay que poner en términos de recursos humanos y recursos económicos para poder demostrar estas cuestiones. Eso hay que resaltarlo y resalto también el trabajo que ha hecho el Instituto durante todos estos años, financiando, para el que no lo sepa, más de 144 proyectos de investigación. Y hago un paréntesis, ayer me llegó algún comentario
de que había alguna duda si el instituto había trabajado o investigado algo relacionado al tema aftosa, y la respuesta es sí. ¿Sí? O sea, no es que se ha desentendido de este tema, que hoy si bien está cobrando vigencia en la agenda, pero el instituto en su momento también ha invertido recursos económicos para trabajar sobre el tema aftosa. Cierro paréntesis. Sí, rescato el tema del INTA, lo mencionaron acá, sabemos que están trabajando con varios nodos en distintos lugares del país. Está bueno que pueda empezar a certificarse en esto que le digo del balance, que hay establecimientos en Argentina que tienen un balance hasta negativo, que es favorable desde el punto de vista de secuestro y emisión. Tienen un ejemplo aquí muy cerquita en Entre Ríos. Un párrafo para el tema de huella hídrica. Argentina tiene una huella hídrica muy favorable también. La mayoría del agua que utiliza es agua de lluvia y tiene valores, según la metodología de huella hídrica, menores de lo que se dan a nivel internacional. Y ahora se empieza a trabajar, además de la metodología de huella hídrica, otra metodología que está en pleno desarrollo, que es la metodología de water scarcity, ¿sí? Que lo que hace es considerar dónde se produce, ¿sí? Uno puede decir, bueno, un establecimiento ganadero o una vaca consume tantos litros para producir 1 kilo de carne, pero el tema es a dónde la produce, en qué cuenca. En Argentina no es lo mismo producir 1 kilo de carne acá, ¿sí? en Enea, que en Cuyo, porque la escasez de agua que hay en Cuyo es mucho mayor y hay una competencia para mantener el propio ecosistema y las demandas de aguas humanas mucho mayor que la que se puede dar en una zona como esta. Entonces, cuando esta metodología a nivel internacional cobre más vigencia, vamos a estar todavía mejor posicionados que otros países para producir carne vacuna desde el punto de vista de la demanda de agua. Hay que trabajarlo también. Otra investigación que está llevando a cabo el IPCBA, un poco juntando todas estas cuestiones y análisis ambientales, lo está haciendo con el INTA y con el INTI. Vamos a tener probablemente a fines de este año la declaración ambiental de producto de la carne bovina argentina. Va a ser una credencial para mostrarle al mundo y decirle, miren, nosotros somos así desde el punto de vista ambiental, tenemos esta huella de carbono, tenemos esta huella hídrica, tenemos esta cuestión de cómo se mantienen los recursos a salvo. Bueno, en eso está también el instituto financiando un proyecto importantísimo, les diría, con el INTA y con el INTI. Si yo tuviera que resumir hasta acá y decir, bueno, ¿cuál es uno de los principales mensajes que quiero pasar? Y en torno a la ley de deforestación, nosotros no necesitamos como país derribar árboles para producir una de las mejores carnes del mundo, ¿sí? Eso es un poco la síntesis cuando yo les muestro todas estas cuestiones ambientales. Ahora, ¿qué está pasando con el reglamento de la Unión Europea? Por un lado tenemos la sensación de que nos viven cambiando el arco del lugar, ¿sí? Que todavía las cosas no están tan claras, que hay mucha incertidumbre. Yo les diría, estas son hoy por hoy, son las dos sensaciones que hoy tiene uno respecto a cómo se viene informando del reglamento de la Unión Europea. Hace unos días estuve participando de un seminario internacional que se hizo en Iguazú con distintos países del Mercosur y representantes de la Unión Europea. Y bueno, ahí se reconocen que hay, por un lado, brechas entre lo que pide el reglamento y la realidad de los distintos países. Se reconocen que todavía hay incertidumbre respecto a la letra chica, ¿sí? Todo lo que tiene que ver con los parámetros, los criterios, etc. No se tiene un claro conocimiento de los costos, cuánto va a valer adaptar los sistemas de trazabilidad, cuánto van a valer las certificaciones. Todavía muchas dudas respecto a esto. El tema bueno, va a haber un sobreprecio en aquellos que puedan demostrarse como proveedores de áreas libres de deforestación.
todavía no está claro. Les diría que hay un temor de la Unión Europea a desvíos de comercio, ¿no? Dicen, bueno, a ver si nos fuimos de mambo, les pedimos muchas exigencias y ahora no sabemos si vamos a tener carne. Eso es una preocupación desde mi punto de vista que yo creo que hoy los europeos la tienen encima. Y acá va a haber que sensibilizar y hacer mucha campaña de educación hacia los productores, ¿sí? Entender que esto se viene y más allá de los plazos, me parece que no tiene vuelta atrás. Dos palabras de lo que estamos haciendo también desde el IPCBA. Estamos trabajando en la primera etapa, que es un análisis de riesgo, con expertos también de INTA, de universidades, expertos en interpretación de imágenes satelitales, en todos los que manejan algoritmos e inteligencia artificial, para tratar de llegar al primer mapa argentino que tenga áreas con potencial peligro de deforestación y áreas que no tienen peligro. En forma resumida, ¿qué es lo que se tiene en cuenta de un bosque? La superficie, ¿sí? La cobertura aérea de las copas de los árboles y la altura de los árboles, ¿sí? Eso se está trabajando, como les digo, a través de la lectura e interpretación de imágenes satelitales y a través de algoritmos y inteligencia artificial. Ese es el primer paso, ¿sí? Son los dos primeros puntos. Nosotros queremos mostrarles a los europeos y decirles, nosotros trabajando con datos propios, llegamos a este análisis de riesgo de nuestro país. No me vengan con sus datos generales. Nuestros datos son los más certeros porque trabajamos con imágenes satelitales de escala fina. Son datos propios, ¿sí? En el marco de una negociación entendemos que esto puede ser una carta importante que va a tener la cadena de ganados y carnes. Después viene toda la otra discusión, ¿sí? Y cómo se va a armar la cadena para montar un sistema de trazabilidad acorde con lo que están pidiendo y montar también un sistema de alarmas de deforestación que va a tener que tener en cuenta desde la fecha de corte, que es el fines de diciembre del 2020, a lo que viene en adelante. Esto es un poco lo que va a necesitar el país para de alguna manera adecuarse a la reglamentación. Les pasamos un último video, Flavio. Es sustentable, vamos a seguir haciendo esfuerzos para demostrarlo. Y acá les paso el último mensaje. Creo que los principales protagonistas en esta historia son ustedes. Lo han sido siempre y creo que lo van a seguir siendo, ¿no? Y vuelvo al inicio. Es por el corazón que le ponen a la actividad. Muchísimas gracias. Fuertes aplausos, por favor, para el ingeniero Adrián Bifaretti.